¿Cómo están? Mi nombre es Luis Mariano Riva Palacio Reyes, soy docente de la Academia de Informática en el plantel Cuautla del CONALEP Morelos. En este tutorial les voy a mostrar el uso de una herramienta que se llama Cint, que genera pseudocódigos. Con esta herramienta vamos a trabajar el tema de hoy, que sería arreglos, también llamados vectores, arreglos unidimensionales o en inglés arrays. Como observan en la lámina, un arreglo o vector son una serie sucesiva de posiciones de memoria que pueden contener datos numéricos o alfanuméricos. Esas posiciones tienen un nombre y para hacer referencia a cada uno de los datos o elementos que contienen esos arreglos, se utiliza algo que se denomina índice. Vamos a resolver un ejercicio utilizando la herramienta Cint para que ustedes conozcan cómo se manejan estos arreglos. Nos proponen este problema. Observen que aquí nos piden que la herramienta genere un arreglo, esto es un vector o un array, que contenga números enteros. Ya nos están dando la pauta de qué cosa va a tener ese arreglo, qué elementos va a tener ese arreglo, cuyo tamaño se ha decidido por el usuario. Aquí me dan otro tipo. Los elementos o el número o el tamaño del arreglo lo va a decidir el usuario. Se va a llenar este arreglo y nos colocan aquí con una estructura de repetición. Ya en sesiones anteriores hemos visto tres tipos de estructuras de repetición. Vamos a utilizar para este ejercicio la que se denomina para. Y posteriormente lo va a mostrar en pantalla. ¿Qué significa esto? Que el algoritmo va a crear el arreglo, lo va a llenar y después lo va a desplegar en memoria. Bien. Ya tengo abierta aquí la herramienta Cint. Observen, hay que colocar desde luego siempre título al algoritmo o al pseudocódigo. Le voy a colocar la palabra vector, es el nombre que va a tener, y voy a empezar a trabajar con mi herramienta. Pues desde luego tenemos que decirle al usuario qué cosa va a hacer este pseudocódigo. Entonces utilizamos la instrucción escribir, comillas, este pseudocódigo generará un vector unidimensional, se lo vamos a aclarar, con los elementos, esto es el tamaño, que decida el usuario. Cerramos comillas, colocamos punto y coma, porque así no lo solicita la herramienta. Eso lo van a poder ustedes configurar en la pestaña que dice precisamente configurar. Vamos a poner escribir nuevamente, porque esto se va a ir a la pantalla. Este pseudocódigo generará un vector unidimensional con los elementos que decida el usuario. Lo llenará y posteriormente, lo desplegará en pantalla. Bien, como ya en el ejercicio, en el problema nos habían dicho que el arreglo va a contener números enteros, pues ya me están dando la pauta para la definición de mis variables. Recuerden que siempre tenemos que definir variables antes de empezar a trabajar con el código para que la herramienta sepa el tratamiento de datos a seguir. Entonces utilizamos la palabra definir. Le voy a colocar el nombre del vector o el nombre del arreglo. Le voy a poner array. Además, como me dice que el usuario va a decidir cuántos elementos va a tener, pues voy a utilizar una variable que yo le voy a llamar elementos. Y otra variable que voy a utilizar es aquella
que va a ser la que dé vueltas, la que se meta al ciclo en la estructura de repetición, que como les comentaba hace unos instantes, voy a utilizar la estructura de repetición para. Entonces yo le voy a poner índice a estas tres variables, las defino como enteros. Bien, ya tengo ahí mi definición. Entonces ahora sí le voy a decir al usuario escribir. Dime cuántos elementos va a contener el arreglo o el vector unidimensional. Vector unidimensional. Recuerden que para poder introducir datos dentro de esta herramienta se utiliza la instrucción leer. ¿Y qué cosa va a leer el pseudocódigo? Pues desde luego la variable donde van a tener o donde se van a meter los elementos que va a tener el arreglo, que yo le había puesto elementos. Leo elementos. Bien, cuando el pseudocódigo empiece a funcionar, recuerden que siempre es de arriba hacia abajo. Cuando lea la variable elementos, que yo ya la definí aquí de tipo entero, porque obviamente no puede haber arreglos con elementos, con números reales, esto es, no puede haber, el tamaño no es más que de tipo entero, le voy a decir dimensión, que es la instrucción que me permite crear realmente el arreglo, array, que es mi arreglo, y entre paréntesis le voy a poner el número de elementos que va a tener, que yo ya los leía aquí, porque se lo pregunté al usuario. Entonces, elementos. Listo, entonces hasta como vamos acá, me dice el pseudocódigo, dime cuántos elementos va a contener el vector unidimensional. El usuario va a teclear cuántos, y con la palabra o con la instrucción dimensión, voy a crear el arreglo que se llama array, con el número de elementos que están contenidos acá. Muy bien. Ok. Ya que tengo eso creado, ya está en la memoria, pero está vacío. Para poder yo tener la manera de llenar ese arreglo, voy a utilizar la estructura de repetición para, que es de las tres que tiene esta herramienta Seint. Una es mientras, otra es repetir y otra es para. Es la que más nos puede servir para estos propósitos. Veamos la estructura. Para, y me dice aquí variable numérica. La variable numérica es aquella que se va a ir incrementando cada vez que el ciclo de repetición da una vuelta. La variable numérica yo le puse índice, para mí va a ser la variable índice. Con valor inicial, todos los arreglos pueden empezar en la posición 0 o en la posición 1. Vamos a empezar a habituarnos a trabajar en la posición 0, porque es la que utilizan prácticamente los lenguajes de programación de alto nivel. Le voy a poner que el valor inicial de la primera posición de mi arreglo sea el 0, y ¿hasta cuánto? ¿Hasta qué tamaño? Hasta elementos Sin embargo, tengo que colocar así, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la posición 0 realmente es la posición 1 en el arreglo, pero en los lenguajes de programación más estructurados siempre inician 0, aunque realmente es la posición 1. Entonces, si yo le dejara desde 0 hasta elementos, me daría un error, porque está considerando el 0 como si fuera un 1. Lo veremos cuando se ejecute el algoritmo, ¿okay? Entonces, siempre tenemos que colocar el número de elementos menos 1. Seguimos con la estructura de repetición con paso, y aquí me está preguntando cada vez que dé una vuelta, ¿cómo la da? De a una vez, de a dos veces, de a tres veces. Como siempre lo vamos a hacer de una sola vez, puedo yo quitarle esta parte de su instrucción y dejarle así. Para índice que empiece en 0, hasta elementos menos 1 a 0. Y esta estructura de repetición donde dice secuencia de acciones, va a hacerlo tantas veces como elementos yo le diga en la parte de arriba.
Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Utilizar el comando escribir para decirle al usuario, teclea el elemento, colocamos comillas, colocamos una coma y le colocamos esta variable índice, porque índice va a estar desde 0 hasta el número de elementos que el usuario me tecleó. Entonces le voy a colocar índice, coma, del arreglo. Bien, entonces me dice escribir, teclea el elemento y me va a solicitar qué posición va a tener qué valor. Bien, entonces recordemos que la instrucción leer es para meter datos. Leer, ¿qué cosa va a leer? En el arreglo. ¿Y en qué posición? Pues en índice. ¿Ok? Y con esas instrucciones, el arreglo se va a crear y se va a llenar. Vamos a ejecutarlo, este pseudocódigo, aunque realmente no vamos a poder ver el arreglo fuera porque todavía no le doy ninguna instrucción para que el arreglo se despliegue. Pero observen cómo funciona. Aquí están mis escribir. Dime cuántos elementos va a contener el vector unidimensional. Yo le voy a poner 3. Teclea el elemento 0, esto es el primer elemento. El elemento 1, que es el segundo. Y el elemento 2, que es el tercero. Observen. 1, 2 y 3. Aunque realmente es la posición 0. Y listo, se terminó. Y no lo mandó a la pantalla. No. ¿Por qué no lo mando a la pantalla? Porque todavía no hago lo propio. Ok, vamos a seguir entonces con el código. Como ya observamos, con una estructura de repetición para, fin, para, lleno el arreglo. Este arreglo ya está en memoria. Ahora lo que necesito es extraerlo de la memoria para mostrar los elementos que tiene el arreglo. Vamos a ver. Pues utilizo nuevamente este código. Lo copio aquí. Pero aquí ya no voy a leer. ¿Por qué ya no voy a leer? Porque no voy a meter datos. Entonces, esto lo quito y solamente utilizo el escribir porque con el escribir voy a mandar a la pantalla. Entonces, ya no va a teclear, simplemente lo voy a desplegar. Entonces voy a colocar aquí el elemento. Este índice es esta variable que va desde 0 hasta elementos. El elemento va a ser 0, 1, 2, 3, etc. Del arreglo coma es, y aquí le ponemos obviamente el arreglo que ya está creado. ¿Con qué índice? Con esta variable. ¿De acuerdo? Bien. Ya está. Vamos a ejecutarlo. Dime cuántos elementos va a contener el vector unidimensional. Hace rato usamos 3, podemos usar 5. Teclea el elemento 0. Voy a colocar números al azar. Observen. Aquí me está diciendo el elemento 4. ¿Y cuántos llevamos tecleados? 1, 2, 3, 4, efectivamente. Y ahí está, vean. Tengo 5 elementos. El usuario me dijo que el vector iba a tener 5 elementos. Introduje los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego los desplegué en pantalla. El elemento 0 del arreglo es 23, efectivamente. Y se observan, todos corresponden. Espero que este tutorial les funcione para las clases que vienen. Muchísimas gracias. Reitero, mi nombre es Luis Mariano Riva Palacio Reyes, del plantel Conalep Cuautla, en Morelos. Muchas gracias.